Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros. Dejo que sea usted. Buenos días, de nuevo. Muy buenos días, buenos días. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo. Y no es un día para felicitar. Vamos a aclarar qué es el Día Internacional de la Mujer y por qué. Y cuáles son los derechos que se han reivindicado a lo largo de la historia. Por eso vamos a conversar con Girdalina Tatén Brache. Ella es abogada. Girdalina, buenos días. Hola, buenos días. Y feminista. Sí. El término feminista, he visto que en los últimos tiempos es como un problema. A veces dicen ser feminista y hay gente que no entiende lo que es ser feminista o que lo ven como un problema. Porque lo asumen como la antítesis de ser machista, pero es abismal la diferencia, porque ser feminista es propugnar por la igualdad de derechos y ser machista es considerar que lo masculino es el centro del mundo. Entonces, es como bastante simple establecer la diferencia. Fíjate, igualdad de derechos, todo gira alrededor de lo masculino. ¿Viste qué diferente es? Sí. Pero como involucra todo un tema de relaciones de poder, siempre tú vas a encontrar quien quiera tergiversar el discurso, porque es más fácil tergiversar el discurso para negar derechos. Siempre va a ser más fácil. ¿Por qué 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es una fecha de celebración? ¿Por qué no lo es? Mira, no deja de ser una fecha de celebración, sí, porque tenemos que celebrar los avances claro, que hemos tenido. Ya. Lo que nos preocupa, y por eso insistimos en el asunto, es que no se convierta, no se trivialice el tema, porque le quitaría el sentido político que tiene el conmemorar el día. Te hablo del sentido político porque es hablar de que, ok, es cierto que hemos avanzado, pero es cierto que estamos en el espacio público y antes nos era negado, pero falta demasiado por conseguir, y si lo trivializamos y lo convertimos en la fiesta, en el bacanal, en la flor, en otro Día de las Madres, sería como quitarle la esencia de decir, mira, todavía hay demasiados derechos por conquistar, por favor no me allante. señores, Dicho claro, ¿no? Vamos, sin ánimo de allantar, porque esto sí que es real, vamos a brindarle un café. Que ella tiene un cafecito para usted. Muchas gracias, Un muy cafecito amable. esta mañana. Hay un video que voy a pedir, gracias, me lo compartían ayer un equipo que yo sé que usted es muy cercana a este equipo que he estado trabajando. Y vamos a compartir ese video, por favor, para que nos diga de qué se trata. Estamos aquí por las que se atrevieron, por esas mujeres poderosas que no pidieron permiso. Gracias a ellas, las mujeres atrevidas de nuestra historia y de nuestro presente. Seguimos poderosas, ocupando los espacios, rompiendo barreras, juntas, porque el futuro será feminista. Hay cosas que la damos por hecho. Nosotras, las mujeres y hombres, toda la comunidad, cuando llegue el día de votar, vamos y votamos todos. Nadie podría imaginar unas elecciones nacionales en República Dominicana sin que las mujeres puedan ir a votar. Pero no siempre fue así. Esto destaca las mujeres que precedieron nuestra vida, nuestra actualidad, y también hombres que participaron en que se conquistaran derechos. Me gustaría, a partir de estas imágenes que nosotros hemos visto, que usted nos recuerda cómo eran las cosas, cuáles son las conquistas que han tenido que librarse las mujeres para conseguir lo que usted dice que hoy, en cierto modo, también da la oportunidad de celebrarlo.
Mira, en términos históricos, el derecho a elegir y ser elegidas que tenemos las mujeres es de antes de ayer. Sí. Porque si vemos la historia de la humanidad después de Cristo, para ponerle un periodo, estamos hablando de más de 2000 años, ¿verdad? Sin embargo, las mujeres hace 80 años que pueden votar. ¿Qué es eso en relación a 2000 años? Yo siempre digo a mis estudiantes que la gabela fue tan grande en términos de dominicanismo y de los pueblos. Hablar de la gabela es de la ventaja que tú le das a alguien en una situación determinada. Me lleva mucha gabela. Cuando lleva mucha gabela, se necesitan acciones específicas y contundentes para poder igualar la situación. Fíjate que las mujeres en la República Dominicana consiguieron el voto por su lucha. Por favor, cuando escuchen personas diciendo que no, que fue el dictador porque le convenía en ese momento determinado, fue un mérito de las mujeres. ¿Cómo fue? Fue una lucha tenaz. Fueron las sufragistas dominicanas, en la que estuvo Abigail Mejía, en la que estuvo Petronila Gómez, y muchísimas más. Ilón Canacidí Perdomo hizo una lista de 259 mujeres que dedicaron su esfuerzo tenaz a que las mujeres en la República Dominicana pudiésemos ejercer el derecho al voto. Y a partir de ejercer... No fue un regalo de Trujillo. No fue un regalo. Bien, hay que Trujillo. subrayar eso, pienso. No fue un regalo, fue una lucha, insisto, tenaz, como fue en todos los países, porque todo esto opera desde la construcción imaginaria, que es justificado en la biología, creó un mundo donde las mujeres están para el ámbito privado, los hombres están para el ámbito público. Las mujeres salimos al ámbito público, pero sigue tejiéndose ese imaginario que entonces hace que nuestra salida al espacio público fuese como una concesión. Entonces es como, ¿qué más quieren las mujeres? ¿Por qué es que siguen insistiendo en esto? Y tú sabes qué, los sectores antiderechos no nos quieren en los espacios públicos. No nos quieren autónomas, libres e iguales en dignidad y derechos, como dice la Declaración Universal. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? Porque ¿qué se pierde? ¿Tú sabes a qué le temen? A la necesidad de dominar, de controlar, de decidir. Si la gente es autónoma, la gente va a tener pensamiento crítico, va a tomar sus propias decisiones. Si la gente no es autónoma, va a funcionar sobre lo que tú le digas que tienes que funcionar. Y al status quo le interesa eso. No le interesa que la gente sea libre. Tiene dominada, sojuzgada a la mitad de la población y mamá de la otra mitad. Pero no siempre fue así. Hubo un momento en la historia, me gustaría que usted hablara un poco del matriarcado, en la que era la mujer la que tenía el control, la que decidía, incluso se heredaba según la filia, según la madre, a partir de la madre, no del padre. Vamos a ver. Se habla históricamente Sí. que existieron esas sociedades matriarcales hace miles de años. Antes de Cristo, puede ser todo eso. Pero yo siempre soy como muy cauta con el tema de los orígenes y de establecer desde los orígenes las justificaciones. A mí me gusta más decir, bueno, independientemente del transcurso histórico de los hechos, pongamos una situación sobre la mesa. ¿Es de justicia? ¿Es de derecho? Negar derechos se fundamenta sobre las convenciones de derechos humanos, se fundamenta sobre lo que dice nuestra Constitución, que se fundamenta el mundo, que es sobre el concepto de dignidad, que indica que los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, ya venimos al mundo intrínsecamente con derechos. Entonces, evidentemente, desde ahí no hay ninguna posibilidad de justificar la subordinación,
la discriminación y la construcción del mundo desde imaginarios donde un grupo de personas son el centro y otro grupo de personas son el apoyo. Balaguer, comenzando su carrera como presidente de la República, nombra gobernadoras a las mujeres. Todas las gobernaciones fueron ocupadas por mujeres. Décadas después, eso se repite con este gobierno, ya en la era tecnológica. Y las gobernaciones no son entes más relevantes que ayer, siguen siendo en algunos casos de escasas acciones. ¿Cómo ve usted la presencia de las mujeres en los puestos de mando del gobierno actual? Pensando en que pasa por ese gesto de designar como gobernadoras todas mujeres, hereditando aquel gesto de Balaguer, pero bueno, miremos el gabinete, miremos las políticas, miremos todo. Si miramos el gabinete del gobierno actual, no me lo tengo que inventar, está ahí, hay dos ministras, la de Cultura y la de la Mujer. Entonces, evidentemente, hay un desbalance y una desproporción abismal. Este es un gobierno de hombres. Es un gobierno bastante masculinizado en las posiciones de toma de decisiones. O sea, no solo en la presencia de mando, sino en las decisiones. A mí me parece que sí. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Señale algunos. Porque si tú tienes un consejo de gobierno que cuando acciona va a tener solamente 2 mujeres, se habla en los análisis sociales que la masa crítica la constituye un mínimo de 33% en los grupos poblacionales, porque a partir de 33% tú tienes la posibilidad de sentar argumentos, de discutir argumentos y de que tus argumentos sean escuchados, porque es un grupo poblacional amplio que está ahí poniendo sobre la mesa los temas. No pasa cuando tú solamente tienes 2 ministras, independientemente de lo buenas que sean, porque yo sinceramente creo que la ministra de la Mujer está haciendo una muy buena labor y un muy buen trabajo, pero definitivamente deberíamos estarnos encaminando a tener gabinetes paritarios. Sin embargo, ¿qué fue lo que acaba de pasar con la ley del régimen electoral? Sí. Gilda. Perdón, ¿qué fue lo que acaba de pasar? Porque puede haber alguien que llegó hoy a República Dominicana anoche y esté mirando este programa. Mira, ya el Tribunal Constitucional había dicho que la demarcación que tenía que tomarse en cuenta para la definición del 60-40 en la representación popular, y no hablando de que 40 fuese femenino y 60 masculino, sino que era indistinto, la demarcación tenía que ser territorial, porque es lo que propicia y permite la real representación del 60-40. Ahora mismo, ignorando esa decisión del Tribunal Constitucional, aprobaron una ley que dice que la demarcación es nacional. Un truco porque pueden hacerlo y poner, qué sé yo, 60% en tal sitio y ahí se evaden, ¿no? Se van y te ponen 40%, un 50%, un 60% en otro lado, aunque donde les interese poner hombres. ¿Por qué es importante esa cuota de la mujer que se cumpla? Mira, lo importante no es la cuota, lo importante es la participación. Ya. Pero como hemos hablado de esa gabela, se necesita establecer mecanismos y estrategias que propicien la participación. Y la Constitución en el artículo 39.4 lo dice de manera clara y taxativa. El Estado dominicano puede tomar medidas que propicien que las desigualdades que históricamente han habido en la población sean superadas. Entonces, cuando se toma ese tipo de medidas es para superar las desigualdades. Entonces, no es una medida inconstitucional, es absolutamente constitucional y tiene una justificación histórica. Claro que van a ser medidas transitorias, pero eso no significa que sean breves, porque superar 2000 años no se hace de la noche a la mañana. Entonces, de lo que se trata con esto de establecer porcentajes es de lograr equilibrar la participación, pero los sectores que están en el poder
saben cómo opera esto. No es un secreto para ningún legislador que si queremos que el Congreso tenga una representación paritaria, van a tener que salir muchos hombres de ese Congreso, Sí. que no están dispuestos a salir. Una de las cuestionantes que yo le hago al feminismo, y me disculpa por favor, es como presentar al hombre, en vez de una lucha de clase, es decir, por derecho contra la explotación del hombre por el hombre, se ve al hombre como enemigo de la mujer y viceversa, como una pugna de género que para mí no lo es. No. Fíjate que decía al inicio, y discúlpame el Sí, no sí, categórico, dele. decía al inicio que el feminismo lo que presenta como filosofía de la existencia es la igualdad. En consecuencia, no se trata de escoger un enemigo. Cuando se habla de que lo masculino se tomó como el centro del mundo, entonces, evidentemente, eso se materializa en la presencia de los hombres, porque los hombres representan lo masculino. Si los hombres estuviesen en la voluntad de comprender que esa operación del mundo desde lo masculino le entregó una preeminencia, le entregó las posiciones, le entregó la toma de decisiones en el espacio público, y que eso definitivamente desde la perspectiva de derechos no está bien, entonces no tuviésemos que estar mirándolo como si fuese un enemigo o plantearlo desde la idea, no, es un ataque individual a los hombres. No lo debe ser. Porque no lo es. Yo siempre digo que yo tengo 2 hijos, tú también, Edith, que lo que tiene es un varón como hijo. Un solo. Uno sí. solo y varón. Sí, varón. Yo tengo 2 hijos, son los únicos que tengo y son varones los 2. En consecuencia, ¿cuáles son los seres humanos que yo más quiero en el mundo? 2 hombres. Porque mis hijos ya son hombres, no son niños, son 2 hombres. Los seres humanos que yo más quiero en el mundo son 2 hombres. En consecuencia, mi lucha jamás va a ser en contra de los hombres. Es en contra de un sistema que ha construido la masculinidad y lo masculino como el centro del mundo y lo femenino como lo alterno. Pero para deconstruirlo, evidentemente, no solamente las mujeres tenemos que comprenderlo, tiene que comprenderlo toda la sociedad. Y evidentemente también pasa que como eso es el sistema con el cual nos educan a toda la sociedad, no necesariamente las mujeres lo comprenden. No, y que en definitiva se trata de ser felices. Y en un mundo donde no haya igualdad, ni las mujeres ni los hombres van a ser felices. Uno mira, por ejemplo, lo que pasa en la expresión más alta, más agresiva del machismo, que es la muerte de mujeres a manos de hombres que pensaron que eran de su propiedad. Y tú pensar que un hombre mate a su compañera, a la madre de sus hijos, y después se suicida. Tú dices, es una tragedia para mujeres y para hombres, al final del día, no comprender eso. Claro, porque mira, realmente es un crimen moral, porque los hombres creen que están defendiendo su masculinidad, su espacio de vida, su razón de ser. En consecuencia, siguen mirando que cualquier situación donde las mujeres estén ejerciendo su libertad o su autonomía es una agresión. Y como lo viven como agresión, consideran que tienen que tomar medidas sobre esa agresión. Pero ahora que estamos hablando, perdóname, Gildalina, de los hombres y cómo lo hacen, al final del día no son todos los hombres. Ese proceso de reeducación, porque hace 100 años las mujeres podían menos. Ahorita veíamos, no podíamos votar. Una mujer dominicana hasta hace poco no podía decidir que no iba a tener más hijos y hacer un procedimiento de un ginecólogo si no llevaba una carta del marido. Una mujer española a inicio del siglo pasado no podía salir de España sin tener una carta de autorización del marido. Una mujer en República Dominicana no tenía derecho a la tierra hasta mitad del siglo pasado. Entonces, o el marido podía decidir sobre los bienes que ella heredaba de sus padres. Entonces, los hombres de hoy, estas generaciones más jóvenes,
¿Cómo tú lo ves? Nosotros que tenemos hijos jóvenes, que estamos mirando a los universitarios. Mira, lo que pasa es que estos procesos tienen que ser procesos conscientes, tienen que ser procesos intencionados, tienen que haber políticas públicas, políticas educativas, porque si no se convierte en la excepción. Tú has educado a tu hijo de una manera diferente, yo he educado a mis hijos de una manera diferente, pero eso no se traduce en una política pública. Se necesita traducirlo en políticas públicas que lleguen a la población en sentido general, que no sean las excepciones. Es decirle a los hombres, oye, se están matando entre ustedes también. ¿Cómo es posible que República Dominicana tenga los índices de accidentes automovilísticos que tiene, en que la mayoría que mueren en esos accidentes automovilísticos son hombres, y que lo de accidente es un eufemismo porque la mayoría son por imprudencia al volante? ¿Cómo es posible que sigamos haciendo eso desde la perspectiva de esa masculinidad violenta? ¿Cómo es posible que por riñas la mayoría de personas que mueran en el espacio público por riña sean hombres asesinados por otros hombres? Entonces, pero son hombres educados por mujeres. No tiene una responsabilidad la educación, las madres, las maestras en ese machismo. Por una sociedad, por un sistema que les ha dicho a las mujeres. Un sistema, habló bien. Por un sistema que les ha dicho a las mujeres que los hombres son eso. Los hombres no friegan. Las mujeres son eso. Si los hombres no friegan, friegan las niñas. A mí que me toca fregar tanto, yo me embromé, yo soy como una decisión. No, pero ya hay más, cada vez más, por eso decía los jóvenes que tienen que compartir incluso los oficios domésticos. Pero bueno, esto es una conversación larga, Girdalina, no podemos agotarlo todo, un minuto y cerramos en este día 8 de marzo. Mira, la verdad que es una conversación larga porque definitivamente transformar estructuras, transformar sistemas, primero no es de la noche a la mañana y segundo no es la voluntad de una persona. No. Tiene que ser un proceso de conciencia de la sociedad en sentido general. Y a eso es que apostamos. Apostamos a una sociedad que construya seres humanos libres e iguales en dignidad y derechos. Una buena apuesta. Todo el mundo lo escucha, lo ve razonable. Yo pienso que sí. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos estamos hablando de titulación de terrenos, que por cierto le decíamos, no siempre las mujeres pudieron tener derecho a tener sus propios títulos de tierra. Una cosa increíble, pero para que ustedes vean. Y eso sucedió esta madrugada porque en el arco de la historia, decir mitad del siglo pasado, es decir, ayer. Regresamos de una vez. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.